Bienvenido al primer ejemplo de describir, y luego graficar una transformación de las funciones tangentes y cotangentes. Aquí tenemos y igual 4 tangente x, así que este coeficiente de x, a menudo se refiere como b es igual a 4 hexanewtones este caso, y esto va a afectar el período de esta función tangente. Como el período de la función tangente básica es pi radians, el período de esta función será dividido por 4, así que el período igual pi dividido por b, pero en este caso es solo pi dividido por 4. No hay otras transformaciones para esta función en relación con la función tangente básica. Debemos poder utilizar lo que sabemos sobre la función tangente básica graficada a continuación para graficar esta función transformada con el nuevo período. Lo que quiero decir con eso es que conocemos el período de la función tangente básica es pi radians, y tenemos un asintote vertical en pi2 y pi2. Entonces si dividimos este intervalo en 4 partes iguales, hay 3 valores clave que debemos poder localizar. En 0 la función tangente igual 0, en pi4 radianes igual 1, y en pi4 radianes igual menos 1. Y esto debe ser suficiente información para ayudarnos gráfico igual tangente 4x. Y desde el período de igual tangente 4x igual pi4 radians, plegaremos la mitad de este intervalo al derecho del eje y medio a la izquierda, lo que significa ir a las unidades correctas pi8 y a las unidades izquierda pi8. Y luego dividiremos este intervalo en 4 partes iguales. Así que esto sería pi16, y esto sería pi16. Y también tenemos asíntotas verticales en pi8 y pi8. Y ahora localizaremos estos 3 puntos correspondientes en el gráfico transformado, y luego podemos hacer un bonito boceto de la función dada. En el primer cuarto hexalitro valor de la función será menos 1 aquí, en 0 será igual a 0, y en pi16 será igual a 1, de nuevo, siguiendo el patrón de la función tangente básica. El primer 1,4 era menos 1, el segundo 1,4 era 0, el tercer 1,4 era 1, y luego tenemos nuestros asíntotas verticales a la izquierda y a la derecha del intervalo dado. Y esto es todo lo que necesitamos para hacer un gran gráfico de igual tangente 4x. Va a pasar a través de estos 3 puntos y entonces enfoque a las asíntotas verticales. Y ahí está nuestro gráfico.